Bueno, podemos. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? Vamos a entonces hacer una pequeña clase de repaso, pero vamos a hacer solamente la mitad, ¿no? 40 minutos. No se puede resumir de todas maneras las 4 clases que tuvimos en esta clase, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta concreta, digamos, así muy específica, que no sea de letra chica ni que sea recapitular, digamos, toda una clase? Escucho. Profe, Si me escucha, Gerardo habla. Sí, da uno, sí. Quería preguntarte si podés explicar un poquitito, aunque sea el concepto de valor en Saussure, porque no me quedó muy claro, no pude llegar a nada claro. Bueno, vamos a ir acumulando preguntas a ver a dónde llegamos, pero digamos así, es algo que necesitaría media hora para explicarlo. Gastaríamos toda la clase. A ver, Ah, ¿alguna otra pregunta? Lo expliqué la clase pasada, ya está grabado. Ya me lo habían preguntado eso. mm, mm, Y yo lo expliqué, digamos, la no. clase pasada o la otra, o sea que quedó grabado. Pero bueno, veamos alguna otra pregunta. Habían levantado la mano, pero yo acá no veo si no están con la cámara. Me sale. profe, Sí, disculpe, le quería preguntar que estuve viendo las clases y hay una parte en la que usted explica lo que era lineal, ¿puede ser? sí. Leyéndolo no me quedó muy claro y quería saber si usted quizás me lo podría explicar nuevamente, Claro, pero con un par de insisto, ejemplos. si es explicar todo de vuelta, no llegamos, tendría que dar 4 clases de vuelta. ¿Se entiende? No, 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 es que usted explicó en una parte en un video donde dice que siempre es lineal. ¿Qué Entonces cosa? yo dije, bueno, listo. El signo, ¿no había dicho? El signo lingüístico. Claro, creo. Y después leyendo los textos se explicaba que quizás solamente en ciertas situaciones era lineal o como que no siempre terminaba por ser lineal. Entonces ahí No, me no. confundí. Los signos lingüísticos siempre son lineales porque son de naturaleza acústica. Los signos que no sean de naturaleza acústica, por ejemplo los visuales, no tienen por qué ser lineales. El significante, al ser de naturaleza acústica, inevitablemente implica que vaya uno detrás del otro, como en el sintagma, digamos. Y a partir de ahí, bueno, es obligatorio para los signos lingüísticos. Como el significante no se puede separar del signo, obviamente es lo mismo decir el significante es lineal o que el signo es lineal, porque el significante es parte del signo. Si los que no son lineales son los signos que no sean lingüísticos. Ahí ya hay que ver cada uno por separado, pero eso Saussure no lo estudia. ¿Mm? Eso es el tema, digamos, no hay ninguna contradicción en eso. El que es lineal es el signo lingüístico. ¿Mm? Sí, otra pregunta. Bueno, con respecto a valor, entonces, rápidamente, lo que hemos explicado ya, el valor implica que un signo debe pertenecer a un sistema porque justamente es arbitrario. Esto es lo importante en realidad. El signo, al ser arbitrario, dicho al revés, tiene que pertenecer a un sistema. Y dentro del sistema se configura por oposición a los demás. Es decir, un signo, y cada una de sus partes, tanto concepto como imagen acústica, es lo que los otros no son. Es, digamos, una relación de oposición y diferencia, ¿no? Que es tibio como concepto, ni frío ni caliente. Pero caliente también es ni frío ni tibio. ¿Sí? Y frío es ni tibio ni caliente. Es decir, los 3 conceptos se definen mutuamente. Se definen mutuamente, pero ninguno de ellos es positivo. Podría ser 2, podrían ser 4, podrían ser 5. Por eso el ejemplo en la guía de actividades, el ejemplo del concepto de bien
¿sí? Cuando está entre 10 conceptos o entre 5 conceptos. Es completamente distinto, porque lo que lo rodea es distinto. Y eso es el valor, ¿sí? Eso es el valor. Gracias al valor, los signos pueden significar. Lo habíamos ejemplificado con el color rojo, ¿sí? Fuera de la lengua, por supuesto, ¿no? Con otro ejemplo. El color rojo puede tener un montón de significados. Por sí mismo no tiene ningún significado, pero dentro de cada sistema donde lo podamos colocar, tiene un valor determinado y por lo tanto una significación en ese sistema, gracias al valor que tiene. En el semáforo, el rojo se opone al verde y al amarillo. En un sistema de banderas, por ejemplo, de banderas políticas, bueno, será la bandera roja contra la bandera negra, contra la bandera azul y blanca, contra la bandera amarilla, contra la bandera, etcétera. Todas esas banderas tendrán un significado político distinto, y ahí el rojo tiene un determinado significado que no tiene nada que ver con el de semáforo, como es lógico, como es evidente, va. Si no está dentro de un sistema, el rojo no significa nada. Uno puede estar vestido con una remera roja y no significa absolutamente nada, porque no hay un sistema prefijado entre nosotros para que las remeras, el color de las remeras signifiquen algo. Si fuera una camiseta de fútbol, por supuesto sí, pero ahí sería el sistema de las camisetas de fútbol, ¿sí? Y ahí se nota también la oposición, porque las camisetas de fútbol en general tienden a oponerse entre sí. Más allá de que haya varias de colores similares, por ejemplo, en la cancha, que sería ya un fenómeno de habla, se tienen que distinguir, porque si no, todos los jugadores tendrían la misma camiseta. Ahí se ve bien cómo funciona la oposición o la diferencia, pero en sí mismo no necesariamente tiene un significado, ¿sí? En la lengua, bueno, esto se ve con mucha más claridad. En el plano conceptual, con el ejemplo que vimos recién de frío, tibio y caliente. En el plano del significante, vimos el ejemplo, lo hemos visto, ¿no? De la O y la A, que en principio significan masculino y femenino, ¿sí? Pero podría ser totalmente al revés. Podría ser la A que significara masculino y la O femenino. Eso es arbitrario. Lo que importa es que se diferencien y que no se confundan. Entonces pueden transmitir un significado diferente. Como significantes pueden transmitir un significado diferente. Y a su vez, al revés, el significado, por supuesto, de tibio, frío, caliente necesita un significante también que sea distinto, ¿sí? Que en este caso son las imágenes acústicas correspondientes a frío, tibio y caliente, ¿sí? Que dichos en voz alta, por supuesto, son palabras, pero estoy hablando del significado, ¿sí? El significado y el significante son mentales. Esto es lo que tienen que tener en claro, ¿sí? Que el concepto es una parte de un pensamiento, una parte de lo pensable, una parte digamos, en que la idea o las ideas dividen el mundo, por ejemplo, en frío, caliente y tibio, o en masculino o femenino, o neutro, también puede haber, hay más géneros, digamos, en otros idiomas hay más géneros que femenino y masculino. El neutro es el más abundante, digamos, en alemán existe el neutro, en griego y en latín existe el neutro, pero en otros idiomas hay más géneros, ¿sí? Es decir, son ideas que implican pensamiento, y el pensamiento está, lógicamente, en la mente, ¿sí? Eso en cuanto al concepto. Y en cuanto a la imagen acústica, recuerden que no es el sonido, sino una especie de huella, ¿sí? Una especie de imagen mental, pero no imagen de que sea visual, sino imagen en el sentido de representación, ¿sí? Representación del sonido en la mente, que uno aprende al aprender la lengua, la propia o después una ajena, pero que no es el sonido, porque justamente uno puede captar sonido de otra lengua, uno puede incluso reproducir, repetir sonidos de otra lengua de manera automática, de manera imitativa, pero no está hablando esa lengua, lo cual es obvio, por otro lado, ¿no? Y eso sí es sonido, pero el sonido es aquello que pertenece al habla, que por supuesto surge de el aparato fonador que nos permite hablar. A algunos no, a algunos puede tener un problema para hablar y sin embargo va a tener igual la huella sonora en su mente.
la huella acústica, la imagen acústica, en su mente va a estar de todas maneras, de alguna manera, ¿no? Eso también, por supuesto, depende si es sordomudo de nacimiento o no, pero bueno, no podemos entrar en tanto detalle. Lo importante es que uno puede perder el habla por alguna razón, pero seguramente igual va a tener la audición y podría representar de alguna manera, representarse de alguna manera las imágenes acústicas. Para Saussure lo único que importa es la lengua, es decir, aquello que es mental, aquello que son los conceptos y las imágenes acústicas. Después lo llama significado y significante. Ojo que en muchas de las actividades lo pusieron al revés. El concepto es el significado y la imagen acústica es el significante, pero estos no son definiciones, son solamente cambio de nombre. Se cambia la nominación, pero no vale decir que el concepto es el significado, porque entonces el significado ¿qué es? ¿No? Así hay que saber definirlo de la manera que lo hice yo recién y más también, digamos, ¿no? Leyendo el texto, viendo los ejemplos, etcétera. Todo lo que se puede aportar, mejor. Pero siempre recordando que dentro de la lengua, dentro de lo que son los signos lingüísticos, concepto y significado son sinónimos. Se puede decir de la misma manera. E imagen acústica y significante también se puede decir de la misma manera. Del mismo modo se puede usar uno u otro, quiero decir. ¿Sí? Pero no es el significado de la noción de concepto o imagen acústica decir que es el significado del signo. No, porque es lo mismo. ¿Sí? Se podría poner un número. Lamentablemente, para estudiar semiología, para estudiar lingüística, tenemos que utilizar palabras que son relativamente comunes para la lengua común, digamos, para la comunicación cotidiana, pero en realidad son términos técnicos, términos técnicos. Si fuera física o química, lo podríamos representar con letras griegas o con símbolos, y sería en cierto sentido más fácil, y en otros sentidos no. Pero hay que saber manejar bien el lenguaje técnico con sus respectivas definiciones y exclusivas de Saussure y de los que derivan de Saussure. ¿Sí? Entonces, hasta ahí el signo lingüístico. Ahora, si, por supuesto, el significado y significante se pueden utilizar para otros tipos de signos, que Saussure no estudia, solamente los menciona por arriba, como integrante de la semiología. ¿Sí? La semiología sería la ciencia que estudia todos los signos, pero en realidad no son todos los signos, sino los signos que sean arbitrarios. Por eso los ejemplos que da Saussure de signos no lingüísticos son todos signos arbitrarios también, como las señales marítimas o las insignias militares. Son igualmente arbitrarios, ¿sí? Pero ahí podemos hablar de significante y significado. ¿No? Yo tengo un significante que es una estrellita dorada. Eso es un significante. Sería lo material, lo que se puede ver, lo que está más cercano a lo material, digamos, lo que se puede percibir, ¿no? Entonces yo percibo, efectivamente, esto más allá de cualquier cuestión filosófica, percibo una estrellita, ¿sí? Una estrellita dorada, una sola, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el significado de eso? Bueno, en el ejército nuestro eso significa subteniente, ¿sí? Ese es el significado, un grado militar determinado. Si uno conoce el código, sabe cómo llamarlo a esa persona. Cuando se hacía el servicio militar, por ejemplo, era obligatorio. Ahora que es profesional, digamos, todos los subordinados tienen que saber llamar a cada uno de los superiores por su grado, porque si no son castigados, ¿no? Cuando yo hice el servicio militar, aprendí las insignias militares, unas primeras cosas que enseñan, para poder dirigirse a un superior con el nombre correcto, ¿sí? Teniente o teniente serían dos estrellitas, por ejemplo, ¿no? Dos estrellitas doradas, teniente, tres, teniente primero. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, es un código. Otro sistema, que no es la lengua, por supuesto. Se puede expresar en forma lingüística, pero en realidad no hace falta, porque son, bueno, muy pocos, digamos, serán, no sé cuántos grados hay, pero serán tres, sí, 3 por 4, bueno, más o menos 12 o 16 grados, no importa, pero es un sistema muy pequeño, como el semáforo son tres nada más, ¿sí? Bueno, entonces lo que importa para Saussure es que igual es arbitrario, porque
¿Por qué tiene que ser una estrellita? O dos, o tres. No, eso es totalmente arbitrario. Podría ser una, como le dije la otra vez, puede ser una plaquita redonda, que de hecho hay también plaquitas redondas, o una florcita, un cuadrado. Bueno, cada ejército tiene su sistema de insignias para indicar los grados. Todos los ejércitos tienen. O pueden ser rayas también. Es arbitrario, ¿sí? Lo que importa es que no se confundan entre sí. Siempre van a tener un valor, porque una se opone a dos y a tres, ¿sí? Porque si todos tuvieran una sola estrellita, ¿cómo distinguiría entre los grados? Si todos se ponen una sola estrellita, habría un solo grado, ¿sí? Entonces no habría sistema. Pero esos son, por supuesto, sistemas muy sencillos. La lengua es muchísimo más complejo, porque en la lengua tenemos todo el sistema verbal, todo el sistema de pronombres, que es lo que estamos viendo ahora, todo el sistema de los verbos, con sus raíces, sus terminaciones, ¿no? Las terminaciones que me remiten a los tiempos, a las personas, a los modos, a los números, etcétera, y todo es, bueno, una cantidad enorme de signos. Como les dije, la palabra no es un signo, la palabra es ya habla, ¿no? Porque la palabra es cuando alguien se habla con palabras, no se habla con signos. El signo es lo que está detrás de las palabras que permite formar las palabras, pero está en la mente, ¿sí? Y entonces cuando se exterioriza y se concreta en forma de sonido, se transforma en palabra, por supuesto, ¿sí? Pero también ahí puede pasar, porque puede pasar que el significado que cada uno tenga sea incorrecto, o uno le agregue determinados significados propios. Eso para la lengua es indiferente. No importa lo que uno crea que significa una palabra o lo que le agregue a la palabra por un significado propio, digamos. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la lengua. En la lengua los significados son fijos, ya están fijados. Algunos los conocen, otros no, pero la mayoría conocemos lo suficiente como para poder utilizarlo en forma de palabras. Hasta cierto punto, por supuesto. Y va incorporando, bueno, cada vez más cuando va aprendiendo más palabras, pero por supuesto esas palabras que remiten a una lengua predeterminada, una lengua siempre preexistente y que no puede cambiar. No puede cambiar salvo a muy largo plazo. Ahora, ¿por qué cambia la lengua a largo plazo? A ver si alguien lo puede contestar. Porque a uno lo pusieron en el ejercicio, no se preguntaba, pero lo pusieron. Profe, puede ser porque usted en una clase habló sobre una especie de evolución que hay en la lengua, como por ejemplo que nosotros decíamos en lugar de ciudad, ciudad, R. Sí, a la Tipo larga que, puede pasar. A la larga puede pasar, pero ¿por qué puede pasar? Puede ser por la continuidad de la lengua en el tiempo y por la acción también de las masas sociales, digamos, que Sí, pueden pero esas provocar son ese razones cambio en el empíricas. tiempo. Esas son razones empíricas, razones concretas. Ahí es importante una razón teórica, ¿sí? Porque el fuego siempre va a producir humo y el humo siempre sale del fuego, eso no va a cambiar nunca, mientras haya oxígeno, digamos. Eso no va a cambiar nunca. Entonces, ¿por qué cambia una lengua? ¿Por qué cambian los signos? ¿Por qué pueden cambiar los signos? ¿Por qué razón profunda, digamos, que es una característica fundamental del signo? Bueno, esa es una pregunta típica de parcial, digamos. Típica de parcial, digamos, ¿no? Eso lo tienen que saber muy bien y de final desde ya, ¿no? Porque acuérdense que el final es obligatorio. Así que es una pregunta típica de parcial. Los signos pueden cambiar porque son arbitrarios. Porque si no fueran arbitrarios, por eso doy el ejemplo del fuego. El fuego y el humo no son arbitrarios. Tienen una relación de causa-efecto, una relación física, ¿no? Entonces no cambian a lo largo del tiempo. No va a cambiar nunca. Mientras haya oxígeno, va a haber combustión, ¿no? No, fuego, humo, humo, fuego. En cambio, los signos cambian porque son arbitrarios. Como no hay nada que los una de manera profunda, bueno,
A lo largo del tiempo va a cambiar. Sí, por la acción de la masa, sin duda. Porque si hubiera un solo hablante, bueno, un solo hablante por ahí podría mantener la lengua durante mucho tiempo, pero ¿cuánto? Porque en realidad también un hablante va a vivir 70 años, 80 años, 90 años, tampoco es mucho tiempo. Así que por ahí, si viviera más tiempo, también cambiaría, ¿sí? Pero la arbitrariedad hace que justamente cambie a lo largo del tiempo, porque los signos son arbitrarios y eso es lo que tienen que estudiar con mucho detalle, cómo se define la arbitrariedad. Es una larga definición que tienen que usarla correctamente. La idea de que son motivados. Profe, Sí, disculpe, pero no se le escucha. Es que creo que Julieta Rodón tiene el sí, hay micrófono encendido. micrófonos abiertos. Hay varios micrófonos abiertos. Si lo pueden cerrar, bueno, lo desactivé yo, porque si no, no podemos hacer. Bueno, la arbitrariedad implica que no hay ningún motivo para que tal significante esté unido a tal significado. Podría ser distinto y con el tiempo va a ser distinto. Además, fue distinto también en otra lengua. Entonces, ese cambio es una prueba de la arbitrariedad. Y también la idea de que en distintas lenguas un significado más o menos parecido tiene otro significante. Como esto también ya lo hemos visto como prueba de la arbitrariedad. Y ojo con las onomatopeyas o las interjecciones que algunos pusieron en las actividades, son igualmente arbitrarias. ¿Sí? Las interjecciones y las onomatopeyas son también arbitrarias, son distintas en los distintos idiomas. ¿Sí? Porque yo puedo decir hay como manifestación de dolor en castellano, pero en italiano es aio, en inglés es ouch, y así va cambiando en distintas lenguas, como cualquier otro signo. Es decir, que no son naturales las onomatopeyas ni las interjecciones en este caso, ¿no? Las onomatopeyas son las formas en que se perciben los sonidos de los animales. La falta de motivación se puede también poner que es convencional, pero siempre teniendo mucho cuidado de cómo se define convencional, ¿no? Como lo contrario de natural, ¿sí? Lo contrario de natural, pero no como resultado de un acuerdo, porque eso también se deslizó en varias de las respuestas de las actividades, ¿no? Que en el caso de las actividades, en algunos casos apareció como que, no sé, decidíamos la lengua de alguna manera, o que alguien decidió la lengua. Y esto es totalmente errado. Un sistema de signos que no sea la lengua sí se puede decidir. Entre nosotros podríamos decidir un código determinado, ¿sí? Eso es verdad, pero la lengua no. La lengua ya está hecha en su origen por nadie. Surge de una manera misteriosa y se va transformando a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero no tiene un origen en un acuerdo. Al contrario, es imposible ponerse de acuerdo en una lengua o en un cambio. Si uno quisiera cambiar la lengua, ¿sí? Es muy dificultoso cambiar la lengua. Se puede cambiar algo, un elemento de vez en cuando, pero en realidad se produce de una manera por el uso, simplemente por el uso, por el habla, que después se incorpora a la lengua, ¿no? Fíjense el caso del lenguaje inclusivo, que justamente es un buen ejemplo que lo hemos visto en una de las clases, que es casi imposible imponerlo, digamos, porque no se puede imponer. Se puede tratar de utilizar, algunos lo utilizan, otros no, y hay toda una discusión, una cuestión alrededor del lenguaje inclusivo, etcétera, y es por una letra, ¿sí? Por una letra nada más, es decir, por incluir un género que no sea ni masculino ni femenino. Y podemos seguir discutiendo toda la vida hasta que alguna vez quizás se imponga o quizás no. Quizás incorporará a la lengua o quizás no se incorporará a la lengua. Ahora imagínense si tuviéramos que discutir también el plural, el singular, el pretérito perfecto, compuesto, el imperfecto, ¿sí? O los pronombres de segunda persona, de tercera, imposible. Nunca nos pondríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es arbitrario, ¿sí? Si no fuera arbitrario, uno diría, bueno, no, es mucho mejor que el plural sea de tal manera. Bueno, nos ponemos de acuerdo y cambiamos todos el plural, de un día para el otro. Bueno, eso no va a pasar, no pasa así.
pero no pasa justamente por la arbitrariedad. Por supuesto también por la complejidad de la lengua, ¿sí? Pero también por la arbitrariedad. E incluso cuando un código determinado se instala, también cambiarlo es difícil. También cambiarlo es difícil, porque una vez que se utilizan las estrellitas para indicar teniente o subteniente, etcétera, también es difícil cambiarlo, porque los mismos que lo crearon, que por ahí se mueren, los que crearon, pero bueno, después lo siguen usando, para ponerse de acuerdo en cambiarlo, aunque haya una autoridad máxima, un teniente general, un jefe del ejército, lo que fuera, también es muy difícil cambiarlo, porque va a decir, bueno, pero en lugar de una estrellita, ¿qué ponemos? Y bueno, sí, está bien, se le puede ocurrir a uno que tenga todo el poder, digamos, decir, bueno, en lugar de estrellitas vamos a poner florcitas. Entonces ponen florcitas, ¿no? Margaritas en lugar de... Sí, puede ser que pase eso, pero igual es muy difícil, es muy difícil. En la lengua es imposible, porque en la lengua nadie tiene el poder de cambiar, ¿sí? La lengua es lo que se habla, lo que se habló hasta ahora y lo que se seguirá hablando. De esa manera, se habla gracias a que existe la lengua, ¿sí? Por eso es más importante la lengua que el habla. El habla también tiene su importancia, ¿sí? Porque permite exteriorizar la lengua, permite concretar la lengua, permite utilizarla, ponerla en funcionamiento. Esto está claro, ¿sí? Desde ya, si no existiera el habla, no podríamos comunicarnos en principio y de manera concreta. Pero, claro, el habla existe porque existe la lengua. No, no previamente, previamente en el sentido lógico, digamos, no cronológico, no es que primero existió la lengua y después el habla. Existen las dos juntas, solo que la lengua es mucho más importante, es preeminente, está en la mente y eso es lo que hace que todo el después, el esfuerzo, digamos, de hablar sea posible, gracias a que la mente lo permite, en muchos sentidos. Pero en unos sentidos también son individuales, porque también el hecho de hablar siempre es individual. Entonces, yo quiero hablar, bueno, está bien, quiero hablar, eso pertenece al habla. Psíquicamente, psicológicamente, pertenece al habla. Pero lo importante es que esté la lengua, digamos, esté incorporada a la lengua para poder hablar, ¿sí? A ningún otro sistema es tan complejo como la lengua, ¿sí? Después, bueno, sí, se puede aplicar la lingüística saussuriana, la semiología, digamos, de base lingüística saussuriana, se puede aplicar a otras cosas, se puede estudiar con otras cosas. Hay algunos conceptos que son muy útiles. El concepto de arbitrariedad es muy importante para otros tipos de signos, ¿sí? Pero no todos se pueden aplicar de la misma manera. Y además, repito, hay sistemas de signos que son muy sencillos, como las señales de tránsito, el semáforo, todo eso, que realmente no es muy importante de estudiar tampoco. Y al contrario, hay sistemas de signos combinados, eh, combinados como el cine, por ejemplo, que combina un montón de signos distintos y que tiene una complejidad excesivamente grande para ser descrita solamente en términos de Saussure, aunque se ha intentado, ¿sí? Se ha intentado. Así que esto tiene que quedar claro, todo lo que sea arbitrariedad, el significado verdadero de arbitrariedad, los ejemplos que se pueden dar, cómo forma parte del signo, cómo une las dos caras, todo eso lo tienen que saber muy, muy bien, ¿sí? No solo para este parcial, sino también, por supuesto, para el final, que como es obligatorio, lo van a tener que volver a saber, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que sea útil? Digamos que, repito, no sé, que no sea la letra chiquita, porque si no ya a esta altura no vale la pena. Podemos seguir un rato más, pero vamos a estar hablando de cosas que no son demasiado útiles. Es preferible Profe, pasar bastín. Sí. alguien dejó una pregunta en el chat. Sí, la vi, pero repito, significación no puede ser nunca igual que significado. Son dos palabras distintas. Siempre hay que tener en cuenta que si son dos palabras distintas, son dos términos absolutamente distintos, ¿sí? La significación es la relación entre el significado y el significante. Les pido por favor que vean las clases, ¿sí? Que vean las clases grabadas, porque si no, evidentemente tienen dificultad para entender los textos, ¿sí? Si no ven las clases grabadas, que como en YouTube te da la cantidad de visiones, y bueno, hay mucho menos de 20.
¿no? Ahora son 18, pero hay 25 alumnos y no ven las clases grabadas. Entonces, evidentemente, no puedo estar repitiendo siempre lo mismo porque lo estoy grabando también y también es inútil. Pero cuando leen algo, tienen que ponerlo en el contexto, ¿sí? Porque si no tengo que explicar qué es significación, qué es significado, qué es contraparte, no se puede explicar todo de esa manera, porque necesitaríamos horas y horas y horas y horas para explicar cada palabra. Ustedes tienen que ver, para eso incluso está, hay un PowerPoint, ¿no? Hay resúmenes, hay de todo para ver, pero sobre todo las clases mías, que fueron grabadas justamente para que las repasen en ese sentido, con lo principal de todo, ¿no? Y cuando hicieron la primera actividad, bueno, se notó que obviamente no habían escuchado las clases, porque la mayoría no pudo resolver lo más sencillo, que es el signo lingüístico. Ahora, bueno, lo vimos otra vez, está bien, lo vimos otra vez, pero por más que yo se los explicara 300 veces, si ustedes no lo incorporan, no lo van a poder explicar y va a volver a estar mal. ¿Sí? Recuerden que tienen que aprobar las 2 evaluaciones para poder ir a final. ¿Sí? Igual tiene un recuperatorio más adelante, pero de todas maneras conviene aprobar, porque no pueden hacer los 2 recuperatorios. Entonces, si ya el primero por ahí les va mal, ya en el segundo les tiene que ir bien obligatoriamente y es mucha más presión todavía, ¿no? Entonces aprovechen las clases, no lo dejen para el último momento, porque por las preguntas que me están haciendo, siento que como que dejaron mucho para el último momento. Y ya el parcial es el martes, dura 3 horas y chao, se terminó. ¿Sí? Entonces, como que no vayan a la letra chiquita, vayan a lo grueso, porque no le voy a preguntar cosas que evidentemente no están en lo fundamental del texto, ¿sí? No están ni siquiera en los resúmenes que hemos hecho. O sea, preguntas, y además preguntas que demuestran un poco la lectura, porque si no, son preguntas que, repito, me lleva a la primera clase, que fue hace un mes, y no puedo repetir toda la clase, está grabada. La segunda también, la tercera también, etcétera. Entonces yo no puedo inventar demasiado cosas nuevas, no puedo hacer milagros, digamos. Y bueno, no entienden esto y bueno, ya está. Si no lo entienden, lo tienen que leer 20 veces. Pero acá, en vez de leerlo, tienen una ventaja mucho mayor, que es escuchar la clase, otra vez, grabada, ¿sí? Ventaja que en el presencial no tenían. En lo presencial no tenían los apuntes, y en los apuntes por ahí ponían cualquier cosa. Entonces, acá tiene la ventaja de que está grabada. Bueno, mucho mejor, ¿sí? En ese sentido. Bueno, vamos a la última con Saussure, pero hagan en voz alta, por favor, porque... Sí, podemos empezar con Bakhtin, no hay problema. No entiendo esta pregunta, no la entiendo. Lo que plantea Bakhtin con lo del enunciado lo complementa Benveniste, no entiendo la pregunta. Bakhtin habla del enunciado también y quería saber si Benveniste como que lo complementa, como que va más a lo que se trata del enunciado, porque Bakhtin habla más que nada de la oración, digamos. No, pero no. Si Benveniste complementa a alguien, lo complementa a Saussure, no a Bakhtin. No. Saussure digamos, Bakhtin, Benveniste y Bakhtin tienen por ahí en común el interés por los fenómenos de la comunicación concreta, que Benveniste reconoce que es una parte que le falta a Saussure, ¿sí? Pero no lo contradice, digamos, no lo contradice. En ese sentido se puede decir que Benveniste complementa, amplía, explica, reinterpreta a Saussure, ¿sí? Pero con respecto a Bakhtin, Benveniste no tiene nada que decir. Lo único que yo sí hago la posibilidad de comparación en el hecho de que Bakhtin, al oponerse a Saussure, a la noción de lengua, y tomar la noción de enunciado como opuesta a la oración, entonces lo que se va a dar ahí es, evidentemente, una especie de coincidencia con Benveniste. El hecho de que Benveniste dice, bueno, la lengua por supuesto existe, en el sentido de Saussure, existe, pero también existe el habla. Y el habla es lo que nos permite comunicarnos, y el habla es lo que contiene la subjetividad.
lo que hace que uno se exprese, se pueda expresar, digamos. Entonces, en ese sentido es el juego que hay entre los tres, ¿sí? Totalmente distinto a lo planteado. Ahora, lo importante sí es la mención de la oración, porque ahí también parece haber una confusión muy grande. Bakhtin desecha totalmente la oración. Es al revés que Saussure. ¿Sí? La oración forma parte de la lengua, en el sentido de como un conjunto de signos, ¿no? Como un conjunto de signos. Si es un conjunto de signos, es la lengua. Y para Bakhtin eso es simplemente un hecho gramatical sin ninguna importancia, sin sentido. No tiene sentido para Bakhtin la oración, porque no hay ninguna intención, porque no tiene autor, porque es neutra, porque tiene límites que están marcados gramaticalmente. Incluso la estructura tiene que ser gramatical. Eso quizás no quedó claro la otra vez cuando yo lo planteé, que es que la oración tiene que estar bien formada desde el punto de vista gramatical, ¿sí? En cambio, el enunciado quizás no. Quizás hasta el enunciado hasta podría no tener una estructura gramática demasiado correcta y sin embargo tener sentido igual, por diversas razones y en diversos contextos, por ejemplo, en la poesía o en determinados discursos, ¿no? Si se corta, empezamos otra vez, ¿no? Que no lleguemos hasta el final, empezamos otra vez, porque no quiero tampoco dejar por la mitad ahora que se incorporan algunos. Pero lo importante es que en la comparación entre oración y enunciado, Bakhtin se queda con el enunciado. Lo que le interesa a él son las definiciones del enunciado. Es importante saber comparar la oración y el enunciado. En varios puntos se diferencian, no tienen nada en común, se diferencian en varios puntos. Y de ahí sale la definición global del enunciado para Bakhtin, ¿no? Así que es muy importante que repasen, porque está esto en diversos puntos del artículo, pero también igual también hay un PowerPoint y también hay un montón de explicaciones grabadas, en este caso no por mí, hay otros videos